Jesús y la presencia de Cristo en la historia tiene una continuidad en la historia de la salvación del pueblo de Israel. Ya muchos autores nos marcan la historia de la humanidad, obviamente dentro de este marco de la comprensión semita, israelita, el tiempo del Padre, donde se manifestó desde la creación, los jueces, los reyes, los profetas, toda esta tradición antigua tan rica del pueblo de Israel. El segundo momento, el tiempo de Jesús, cuando se encarnó y tuvo, según la tradición, entre 32, 33, 36 años, dependiendo la reconstrucción cronológica de aquel acontecimiento. Y después el tiempo de la iglesia, que es el tiempo nuestro, el tiempo del Espíritu Santo. Jesús hace mención, hablando a sus discípulos, precisamente de esta manifestación de Dios en la tradición de la antigua alianza. Porque dice, así estaba escrito, que el Cristo debía sufrir, debía padecer, dependiendo de la traducción, pero Dios lo resucitaría de entre los muertos. Y ustedes son testigos de aquello. Padre David, una pregunta muy complicada, pero yo sé que tú nos vas a poder responder. ¿Qué significa ser testigo de esa presencia de Dios y cómo tú te sientes testigo de lo que has sentido en tu vida y lo sientes seguramente en cada momento, esa transición permanente de cruz, resurrección, que es la dinámica al final de nuestra vida? Te doy gracias por la pregunta porque creo que es lo que nos hace verdadero testimonio de Cristo. Testigos veraces además, vivir y creerle a Cristo lo que Él nos enseña y nos dice. Es muy interesante que aquí no creían que Jesús había resucitado, dudaban de la emoción. Y hay un versículo que me encanta, el 45, dice que Cristo les tuvo que abrir el entendimiento para que comprendan las Escrituras. Y cuando comprendemos las Escrituras, entendemos lo que dice el 46, que el Cristo padeciese y resucitase el tercer día. Todo creyente aprende muchas veces lo que es el amor sacrificial. Muchas veces nos cuesta, dice la Biblia, que se siembra con lágrimas muchas veces, pero se cosecha con alegría. Y eso vivimos los cristianos, no es como que de repente porque damos 100 pesitos en la iglesia nos va a ir todo bien. No es así. El creyente muchas veces sufre porque quiere ver una patria mejor, mejores familias, una mejor nación. Él mismo quiere mejorar como creyente para agradar al Padre, quiere tener una vida de santidad. Entonces, pese a que somos santos por gracia, somos apartados, pero estamos en un proceso de santificación. Y ahí es donde muchas veces tenemos que aprender el sacrificio. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y son estos momentos donde podemos también compartir a veces hasta en cosas chiquitas. A veces no hacemos ni los pequeños sacrificios. Yo no sé cómo será en sus iglesias, pero hay gente que llega muy tarde. Hay gente que viene una vez al mes. Y yo no quiero ofender a nadie, pero la verdad, ni siquiera esos sacrificios tan pequeños. Cristo pasó el sacrificio de corona de espinas, de cruz, y mientras se burlaban de él, él enseñaba lo que era el amor y decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ahora nosotros cuando le queremos servir a Dios también tenemos que pasar ciertos sacrificios. Hay gente que te puede amar, como gente que de repente puede hablar a tus espaldas y tú tienes que decir, Señor, enséñame a amarlos. Y de repente podríamos estar tranquilos, tal vez en la cama, pero no, tenemos que estar preparando qué vamos a dar de comer al pueblo, las visitas a los necesitados. Entonces, cada creyente tiene que aprender a hacer pequeños sacrificios. Es lo que llamo el amor sacrificial. Cuando tú te das no a tus placeres, sino, Dios, ¿qué quieres de mí? ¿Qué quieres que hagamos esta semana? Y es como tú decías, mucha gente entiende por sacrificio algo triste, tormentoso, y no es así. El sacrificio es algo liberador, como tú lo decías la otra vez. Tú aprendes a no vivir de lo que tú sientes o piensas emocionalmente un rato, sino de lo que Dios espera de ti o lo que las Escrituras esperan de ti, la palabra viva. Entonces yo creo que cada día tenemos que aprender a negarnos muchas veces a nosotros mismos para aprender a obedecer. Y muchas veces, por decirlo así, al cuerpo de pecado no le gusta eso, le cuesta aprender. Pero una vez que lo vas aprendiendo, hallas la libertad de amar a otros, la libertad de perdonar, la libertad de gozarte en servir a otros. Entonces, como aquí dice, que el Cristo padeciese, descendió a lo más profundo, pero llegó a lo más alto. Dios jamás falla. Todo sacrificio, todo esfuerzo que tú hagas, Dios lo ve,
y es recompensado. Dios es un Dios de bendición. Sin duda, y el testigo es aquel que lo ha vivido, que lo ha sentido. El testigo no es aquel que ha escuchado una ideita por ahí y después tiene la capacidad de reproducirlo. No, no, el testigo es el que ha tenido experiencia viva de aquel Cristo que en la cruz, como dice el padre David, crucificado, coronado de espinas, maltratado, siendo inocente, al final es capaz de mostrarnos una entrega de amor, pero también una entrega de libertad plena, de no haberse aferrado a los placeres, a las, entre comillas, exigencias del mundo. Él fue muy claro en su opción de amor sacrificial, pero ese amor sacrificial ciertamente ya nos ha hecho hombres y mujeres libres. Ya no hay más necesidad de intercambio, ya no hay más necesidad de una respuesta primera del ser humano, porque Dios ha respondido primero en la presencia de su Hijo Jesucristo. Sin embargo, el camino, como bien nos dice el Padre, el camino es pleno, el camino de santidad será de alguna forma consumado cuando nosotros alcancemos esa configuración con Cristo a través del camino de cruz. Y eso testificamos, no testificamos otra cosa. Por eso el testigo es el que ha visto, ha sentido, ha experimentado, y por eso lo que él anuncia no es, repito, una ideíta, un dogma, una doctrina, no, es una experiencia de vida, y a eso estamos llamados. Pero algo que el Padre nos plantea, que vale la pena afinarlo, vale la pena todavía reflexionarlo, dice, aquel que le ha creído a Cristo. Bullman, un teólogo protestante, nos decía, Cristo nunca se anunció a sí mismo. Él anunció el reino de los cielos, el reino de Dios, la nueva realidad en el mundo. Pero de repente este predicador en el tiempo se convierte en el predicado. Entonces a veces nos olvidamos del proyecto de Jesús, de lo que Jesús creía, y solamente nos quedamos en anunciar la presencia de Cristo. Es verdad que para nosotros Él es el camino de salvación, nuestra iglesia es cristocéntrica, pero ¿qué significará, hermana, creer en lo que creyó Cristo, el reino de Dios, y creerle además a Él en el anuncio del reino, pero por otro lado, creer que es posible construirlo, porque Él nos mostró el primer paso? Yo creo que la misión de Jesús es una misión trinitaria, porque es la misión de la Trinidad la que se está realizando. Y constantemente Cristo nos está hablando del Padre. Y lo dice en estos últimos evangelios, lo dice constantemente, mi Padre y yo somos uno. Y mi Padre y yo como que queremos el bien de la humanidad. Entonces es una misión en que no es que Cristo por acá, el Espíritu por allá y el Padre por otro lado. Cristo en su totalidad, Él presenta al Padre, revela al Padre. Y creo que al revelar al Padre, revela todo el misterio de la Trinidad. La mejor comunión que podemos ver en una iglesia es la misión del Padre, del Hijo y del Espíritu. Ya después vamos a celebrar este acontecimiento. Pero nuestra teología tiene que ser una teología trinitaria, donde no es mi misión por un lado, la misión del Hijo y la misión del Espíritu por otro. Es una misión en conjunto, y esa misión en conjunto es la construcción del reino. El reino es un proyecto que de sí muchos hombres y mujeres nos están mostrando constantemente que es posible, porque el camino de santidad, como lo dice Francisco, tiene un proyecto concreto y son las bienaventuranzas. Y las bienaventuranzas nos las plantea Cristo como el proyecto del reino. Aquel que se decide por el reino tiene que vivir ese proyecto de bienaventuranzas. Y es un proyecto también que los tres están muy de acuerdo. Es bonito ver en estos días el Evangelio cómo Jesús constantemente dice, yo no los dejo huérfanos. Mi obra continúa en ustedes y la viene a continuar el Espíritu que ya está presente en cada uno de nosotros. Porque en lo más profundo de nosotros, aunque queramos ignorarlo o no tenerlo muy en cuenta,
está el Espíritu actuando. Es el Espíritu que se manifiesta y que cuando hay justicia, cuando hay fraternidad, cuando hay perdón y reconciliación, es la obra del reino la que se está dando. Porque los tres estaban muy interesados en que el hombre y la mujer vivieran un nuevo proyecto después del pecado. El proyecto que tenían ellos fue destruido. Entonces viene Cristo y viene a realizar no su obra, la obra del Padre, que es el reino. Entonces por eso, al realizar este proyecto, nos enseña a los hombres y mujeres que la iglesia debe vivir su misión en comunión. No es anunciarse ella. La iglesia no se anuncia a ella, la iglesia tiene que anunciar el reino, porque Cristo no vino a construir la iglesia, vino a establecer el reino, a mostrarle a los hombres y mujeres que una nueva sociedad era posible. Que hoy, cuando hablaba el Evangelio del Espíritu Consolador, ¿cuántos hombres y mujeres necesitan hoy ser consolados? La soledad de tantas personas adultas, el abandono de tantas mujeres. Se celebraba el Día de las Madres, pero ¿cuál es la realidad de tantas madres que son al mismo tiempo padre y madre y que le hacen frente a la vida porque creen que la fuerza de este Dios trinitario está en ellas? Y que Dios, al enviar a su Hijo y al enviar al Espíritu, nos muestra que una sociedad nueva es posible, la sociedad de la unidad. Sin duda, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en una unidad indisoluble, siempre han asistido a la historia de la salvación de la humanidad entera, de manera particular en el pueblo de Israel, porque ellos fueron conscientes de esa presencia. Esta división que al inicio hacía solamente es metodológica entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La hermana tiene razón en enfatizar aquello. La Trinidad es una comunidad perfecta de amor, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que siempre han participado y se han manifestado juntos. Es una unidad indisoluble. Sin embargo, si nosotros conocemos las personas de la Santísima Trinidad, podemos con claridad establecer estas diferencias en su manifestación sin subordinación alguna, sin distinción alguna. Pero para nosotros esa comunidad de amor significa precisamente lo que estamos hablando, el reino de Dios en medio de nosotros, que era el proyecto de Jesús, de vernos como hermanos, porque somos hijos de un mismo Padre. Y entonces de vernos como hermanos en justicia, en verdad, en amor, reconciliados a pesar del pecado de la humanidad que ha destruido un plan de salvación de Dios, pero Dios lo ha restaurado en Cristo y es la manera como el reino de Dios constantemente se va renovando, se va purificando de acuerdo a los signos de los tiempos. Pero el reino de Dios, no hay que olvidarse, ha sido el anuncio de Jesús. La hermana es radical en aquello y me gusta personalmente. Jesús no ha venido a fundar una nueva religión, no. Ha venido a anunciar el reino de Dios, que es el reino del amor entre los hombres. Sin embargo, después, claro, el ser humano se organiza, se institucionaliza y conocemos lo que es la iglesia, lo que fue la iglesia, lo que son las iglesias, pero no hay que olvidarse que el núcleo del mensaje de Jesús es el reino de Dios entre nosotros, en una palabra, el sabernos hijos de un solo Padre y entre nosotros vernos como hermanos. Padre Jaime, cuando Jesús les reúne en Betania, se despide de ellos y los fue bendiciendo. Esta linda palabra del bendecir, decir bien. Cristo, a pesar de tantas desilusiones que habrá tenido humanamente por sus discípulos, por Judas, por Pedro, por los sacerdotes, Anás y Caifás, pero al final de cuentas Él siempre nos ha bendecido. Y lo que hace rato decía el Padre David, humanamente de repente no somos muy coherentes con lo que creemos, pero Dios siempre nos bendice. ¿Cómo podemos explicar a la gente para que, sí, a pesar de sus debilidades y miserias, que todos lo tenemos, somos bendecidos por Dios? Cristo, al separarse del grupo de los apóstoles, elevó sus manos en signo de bendición, dejando con ellos lo que era su deseo de continuar haciendo posible la proclamación de la buena nueva a todos. Y necesitaban la bendición los apóstoles. Es la manera de
aceptar de que no depende tanto de mis recursos. Dios me envía y al recibir la bendición, Dios está a mi lado, está presente conmigo. Y interesante, ¿no? En Pentecostés los apóstoles estaban reunidos para protegerse, tenían miedo de los judíos y San Lucas termina el Evangelio diciendo que fueron al templo para proclamar su fe en el Señor y su adoración al Señor Jesucristo. Y creo que eran conscientes de haber recibido la bendición de Dios. Es como, ya no tenemos miedo, vamos a ir adelante y tenemos algo que es tan importante. No hay un mensaje más importante que proclamar Dios enviando a su Hijo para salvarnos, para liberarnos, para invitarnos, ¿no?, a sentir en nuestra vida que siempre hay algo que hemos de aceptar como nuestro rol, podemos ser un signo a los demás de que ya estoy convencido de que el Señor me ha enviado y Dios está ofreciéndome la bendición. Es aquí en Bolivia, en La Paz, la gente tiene tanta confianza en una bendición, ¿no?, del Padre. Y con agua bendita es su manera de recibir la bendición y regocijar de haber recibido algo que es la fuerza que van a necesitar para compartir lo que es la buena noticia a todos. Y también, ¿no?, podemos imitar a Cristo con toda sinceridad. Los padres pueden bendecir a sus hijos en su casa, a los pequeños, ¿no? Es la manera de decirles que nosotros mamá y papá, vamos a estar con ustedes. Vamos a ofrecerles nuestro amor siempre. Nuestra bendición viene del Señor, viene de la fe que tenemos y queremos que la bendición llegue a ustedes y que anden sin problemas, sin miedo y que confíen en la bendición siempre. Es la certeza que Dios nos ha dejado de ser bendecidos por un Dios que no se fija en nuestra miseria humana, o bien si se fija no es para condenarnos, es para salvarnos, para levantarnos. Por eso la bendición es tan importante poderlo sentir, la bendición de Dios, porque Él ha querido redimir a la humanidad caída. No es un premio, definitivamente, porque si no, ¿quién puede decir yo lo merezco? No, es gracia de Dios. Y por eso Dios nos ha bendecido y nos bendice con vida nueva en la presencia de su Hijo Jesucristo. Pero también bien dice el Padre Jaime que hay que aprender de Jesús y hay que ser como Él para ser personas que bendigan. No hay mejor manera de levantar al hermano con una bendición. Decir bien no solamente es decir de palabra, sino amar al que se equivoca, ayudarlo a levantarse, no condenarlo. Humanamente de repente está nuestra debilidad en todos los espacios humanos. También en la iglesia pasa que a veces cuando el hermano se cae, viene inmediatamente la condena, viene inmediatamente el juicio. Pero cuán importante es saber bendecir. Saber bendecir las maravillas de Dios, por supuesto, pero también decir bien del otro, a pesar de sus miserias, como Dios con nosotros. Repito, no es un premio, es gracia, es regalo, es don. Y ante esto, claro, mínimamente para ser agradecidos, debemos buscar imitar esa gracia de Dios. Vamos a una pausa y regresamos con Evangelio y Vida.